Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Hola, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entendiendo los Tiempos. Como cada semana traemos temas de la actualidad enmarcados en una cosmovisión bíblica y como siempre queremos agradecerles por su continuo apoyo y sus palabras de ánimo para seguir entendiendo los tiempos. Cada vez son más los que se suman a nuestro canal y nos escriben, animándonos a seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios en medio de los tiempos difíciles en los cuales vivimos. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy no será la excepción porque tenemos un tema que debemos mirar con mucho detenimiento y que abunda, por cierto, en muchas de nuestras redes. Queremos hablar de los falsos profetas. La Biblia nos advierte de los falsos profetas en diferentes pasajes de las Escrituras y vemos varios ejemplos de estos. Pero, ¿quién es un falso profeta? En términos simples, un falso profeta es alguien que habla falsedad en el nombre de Dios, usando incluso textos bíblicos sacados de contexto. Pero todos estos personajes tienen algo en común: la falta de evidencia, la falta de veracidad y el incumplimiento de cada una de sus predicciones que realmente no ayudan a comprender el presente. Así que, ¿cuál es el daño que estos falsos profetas causan en la sociedad? ¿Cómo erosionan la confianza de miles de personas que siguen sectas donde se refugian estos falsos maestros? ¿Cómo podemos salir de su influencia si detectamos a un falso profeta? ¿Cuál es la verdad bíblica con respecto a este tema? Pues hoy justamente estaremos contestando estas y otras preguntas. Así que acompáñenme en este tiempo que estoy seguro que aprenderemos mucho. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y qué mejor que conversar sobre este tema con Sugel Michelén. Hola Sugel, bienvenido. ¿Qué te parece el tema Gracias, que tenemos Eduardo. hoy por delante? Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, Sugel. Estoy gozoso de tenerte nuevamente y por el tema que vamos a tratar, que sabemos que traerá mucha luz en medio de la confusión que existe con estos falsos profetas, con estos lobos disfrazados de ovejas que están trastocando, si podemos decirlo de esa manera, la sociedad. ¿Qué tienes que decirnos de inicio en relación al tema? Bueno, primero que es un tema súper relevante porque, como dice Pedro, siempre ha habido falsos maestros. La diferencia, Eduardo, es que ahora los falsos maestros cuentan con medios mucho más eficaces para esparcir su veneno, como es el caso de la Internet, la misma página impresa, pero yo creo que sobre todo la Internet se ha convertido en un medio de distribución masiva de veneno doctrinal por causa de los falsos maestros. Ok. Sugel, ¿qué es un falso profeta? De nuevo voy a comenzar diciéndote, antes de responder a tu pregunta, es para no perder la costumbre, Eduardo. Está bien, ¿sabes? de contradecirme, Sugel. Yo sé que no te sientes tranquilo. Sí. Ok, no, mira, lo que te iba a decir era que llama la atención la cantidad de veces que la Biblia nos advierte acerca de los falsos maestros. Leemos el profeta Jeremías, quizás fue uno de los profetas que más habló de aquellos hombres que dicen palabra de Jehová, y dice Jehová no los envió. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento y al finalizar el Sermón del Monte, el Señor nos dice en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas. Y dice, vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, o sea, lobos que hacen daño. Luego vamos a Hechos 20:28 y cuando Pablo se va a despedir de los ancianos
de Éfeso les dice en el versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para cuidar la iglesia del Señor. Pero luego llama la atención cómo les dice en el versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, estén alertas. Fíjate, el Señor, cuídense. Pablo, tengan cuidado de ustedes mismos y cuiden la iglesia. Y la razón, Eduardo, por la que Pablo le dice, cuídense de ustedes, es porque él dice, algunos de ustedes mismos pueden convertirse en lobos. Luego tú lees las cartas del Nuevo Testamento y yo creo que en casi todas hay una advertencia. Romanos 16, 17 y 18, os rogamos, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, no es simplemente como, bueno, trátenlos con amor. No, apártense, no los escuchen, no los dejen hablar. No permitan que tengan una plataforma para enseñar en la iglesia. Pedro, como te decía en 2 de Pedro capítulo 2, advierte, dice, así como hubo en el antiguo pacto falsos profetas, les advierto que en estos tiempos habrán falsos maestros. Así que, Eduardo, la advertencia está ahí muy clara en el Nuevo Testamento. Nosotros debemos estar alertas y yo espero que este programa sea como un gong chino, ¿verdad? Que despierte a las personas a la realidad del peligro de los falsos maestros. Sugel, por lo que tú dices y los textos que has leído, vemos que no solamente se llama a los pastores a cuidarse y a cuidar la grey de los falsos profetas, de los falsos maestros, sino que también se nos llama a nosotros, los cristianos, a cuidarnos de esos falsos maestros. O sea que es una responsabilidad de todos nosotros. Fíjate cómo Pablo, escribiendo una carta a una iglesia en Galacia, le dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo está diciendo, yo me sorprendo con ustedes, iglesia de Galacia, y luego les habla bien duro y le dice en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién, sabe la palabra literal ahí? ¿Quién los embrujó para a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? O sea que Pablo está diciéndole a la iglesia, ustedes tienen una responsabilidad y que no se amparen en eso de no podemos tocar al ungido del Señor. Pablo dice, si aún un ángel del cielo o nosotros mismos les predicamos un evangelio diferente, que sea maldito. Sugel, a la luz de lo que tú dices, vemos también que hay muchos miembros de iglesia que por temor al líder, por temor al ungido del Señor, no usan su discernimiento para ver si esa enseñanza es conforme a la Biblia o no. Porque olvidamos muchas veces que nuestra autoridad final es la autoridad de Dios revelada en su palabra. Y levanté la Biblia para dejarlo claro aquí en cámara. Esta es nuestra autoridad. Entonces, Eduardo, nosotros tenemos como pastores autoridad para enseñar lo que dice este libro. Tan pronto nos apartamos de este libro y enseñamos un evangelio diferente, nos apartamos de la doctrina apostólica, no es simplemente que los hermanos ya no deben escucharnos, sino que deben inmediatamente no permitir que nosotros sigamos enseñándole mal a la iglesia, porque tan pronto nos apartamos de este libro, ya nos hemos convertido en falsos maestros. A la luz de lo que tú dices, Sugel, ¿cuál es la motivación de esos falsos profetas? ¿Puede ser que alguno de ellos esté sinceramente equivocado o su motivación es el beneficio propio? Bueno, esa es una muy buena pregunta.
Yo sé que lo que yo voy a decir ahora, Eduardo, porque ya me lo han dicho antes, va a provocar que algunos digan, ustedes están juzgando. No, mi hermano, no soy yo que estoy juzgando o mi amigo que tú estás viendo este programa. Es la Biblia la que los juzga. Cuando Pedro advierte de los falsos maestros en su segunda carta, dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, así como la buena doctrina edifica y construye, la falsa doctrina destruye, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y luego dice, muchos seguirán su sensualidad. Ya comenzamos. Está diciendo, los maestros falsos son sensuales, apelan a los sentidos. Pedro no está usando la palabra sensualidad en el sentido que nosotros la usamos. Normalmente conectamos la palabra sensualidad con sexualidad. Pero, por ejemplo, el amor al dinero, el amor a la fama, el amor al mundo es sensualidad. Así que cuando tú escuchas a un líder que está procurando hacerse rico a costa de los miembros de la iglesia, esa persona es un sensual. Dice Pedro, en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Así que tenemos sensuales, son avaros. Dice más adelante, pero estos como animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos. Luego dice, son manchas e inmundicia, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Fíjate todo lo que dice, son sensuales, avaros, aman el dinero, quieren fama, quieren explotar a los hermanos. O sea, esa es la motivación. Ahora, no te olvides que Cristo dice, pero vienen vestidos de ovejas. Entonces, no es que ellos vienen mostrando sus cartas claramente. O sea, no esperen que un falso maestro tenga una carta de presentación que diga fulano de tal, falso maestro. No, parecen ovejas, son carismáticos en su personalidad, son atractivos en muchos sentidos, hablan con una salamería y con una dulzura, le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Pero lo que hay detrás es avaricia, sensualidad, amor al pecado, etcétera, etcétera. Sujel, déjame recapitular. Entonces, esos falsos profetas pretenden hablar en el nombre de Dios, vienen a nosotros con una Biblia en la mano. Su lenguaje es engañador porque es muy similar al lenguaje de los cristianos, pero no hablan conforme a la palabra de Dios. O sea, ellos toman muchas verdades y las transmiten, pero muchas verdades la distorsionan entonces en su beneficio. Acuérdate, Eduardo, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. La Biblia, por ejemplo, habla de que aquel que obedece al Señor prosperará. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pregunta, ¿de qué prosperidad está hablando el salmista aquí? ¿Es que todo lo que hace esa persona obediente se le reducirá en una, ¿cómo se llama? En prosperidad material, salud física? Bueno, ¿qué te parece este texto? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Verdad? Eso es lo que dice el Salmo 1. Es una interpretación del Salmo 1. Jesús está diciendo, yo vine para que ustedes puedan experimentar la vida del Salmo 1. Pregunta, el que dijo eso, el Señor Jesucristo, ¿no se dice de él que fue un varón de dolores experimentado en quebrantos?
no se dice de él que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿de qué abundancia está hablando el Señor allí? Bueno, de la abundancia de una vida espiritual donde el alma prospera aún en medio del desierto de este mundo. Cristo no está hablando allí de prosperidad material, Cristo no está hablando allí de salud física, Él está hablando de prosperidad espiritual, que es algo que nadie nos puede robar. Entonces Él está diciendo, yo he venido para que ustedes tengan esa vida abundante, la vida que describe el salmista en el Salmo 1. Y esa vida viene si ustedes se apegan a los principios de Dios revelados en su palabra, porque Dios es sabio, Él sabe cómo nosotros debemos vivir, aunque tengamos circunstancias muy desfavorables. Es así, Sugel, pero a mí me gustaría que ahora tú nos enseñaras cómo nosotros podemos identificar a esos falsos maestros. Hemos hablado de sus motivaciones, están buscando su propio bien, están predicando un mensaje distorsionado, pero a mí me gustaría que viéramos este tema con más detalle, de manera que nosotros mismos podamos identificarlos en nuestro medio. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, en el segmento anterior tú nos estuviste explicando el peligro de los falsos maestros, de los falsos profetas, que son lobos disfrazados de ovejas. Vimos las exhortaciones que nos hace el Señor, que nos hace el apóstol Pablo y otros líderes acerca de cuidarnos, acerca de los falsos maestros. Vimos que esta labor de cuidarnos no es solamente una labor de los pastores de denunciar a esos falsos profetas, sino que cada cristiano debe estar apercibido de estas falsas enseñanzas. Nos explicaste cómo la motivación de estos hombres es buscar su propio lucro, su propio beneficio. Y ahora en este segundo segmento queremos que tú nos expliques cuáles son las características generales de la enseñanza de estos falsos maestros. Yo creo que Romanos 16, 17 y 18 engloban todo lo que hemos visto hasta aquí y lo que vamos a seguir viendo en este segmento. Pablo dice, les ruego, hermanos, fíjate, ahí está lo que decíamos ahorita, no solamente pastores, hermanos en general, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Pablo está diciendo aquí que la característica más generalizada que podemos dar es que se apartan de la doctrina apostólica. ¿Dónde está la doctrina apostólica? Evidentemente en las Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos la interpretación oficial de los apóstoles de Cristo, los únicos apóstoles que hay, los 12 apóstoles, los apóstoles de Cristo interpretando lo que se ha escrito en toda la Escritura en torno a la obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en Efesios 2:20 que fueron los apóstoles los que pusieron el cimiento de la iglesia. Así que, Eduardo, nosotros somos una iglesia apostólica siempre que sigamos los lineamientos de las Escrituras. Ahora, esto trae inmediatamente una pregunta, porque cualquiera puede venir con una Biblia en la mano, como decíamos en el segmento anterior, y citar textos fuera de contexto para aparentar que están en la doctrina apostólica. El Señor, a través de los siglos, usó a los herejes para mover a la verdadera iglesia a tener que definir con precisión su doctrina. O sea, en otras palabras,
no basta con que tú digas yo creo en la Biblia. Tú tienes que poder articular qué tú crees que la Biblia enseña acerca de sus doctrinas esenciales. Porque lo cierto es, Eduardo, que verdaderos cristianos podemos diferir en temas que son menores. Hay doctrinas, por ejemplo, la escatología, la doctrina del futuro. No todos los cristianos estamos de acuerdo en si hay un rapto pretribulacional, posttribulacional, pero eso son doctrinas menores. Yo no me voy a dividir de otro cristiano por eso. Pero hay doctrinas que son cardinales. Si tú me dices a mí que tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios infalible, inerrante, tenemos un problema. Si tú no crees en la Trinidad, que hay un solo Dios y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si tú no crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para sustituir al pecador en su muerte expiatoria, si tú no crees que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, ya tú estás apartándote de la doctrina apostólica. Entonces, damos gracias al Señor porque en los primeros 5 siglos de la era cristiana, herejes como Arrio, Nestorio, que atacaron la sana doctrina, obligaron a la iglesia a tener que hacer concilios de teólogos que diseñaron, escribieron declaraciones teológicas muy precisas. Entonces, yo te diría, Eduardo, que la forma de tú poder distinguir una secta de una verdadera iglesia es que una verdadera iglesia está de acuerdo con las grandes doctrinas de las Escrituras, tales como fueron definidas por la Iglesia de Cristo, sobre todo en esos primeros 5 siglos, y yo te diría luego en las grandes declaraciones doctrinales que produjo la Reforma Protestante. Sínodo de Dort, Catecismo de Heidelberg, Confesión de Fe de Westminster, Confesión Bautista de Londres de 1689, Confesión de Savoy. Hay grandes confesiones de fe que han preservado la verdad de Dios en cuanto a las doctrinas cardinales. Esas confesiones y esos catecismos no están por encima de la Biblia, no tienen la misma autoridad que la Biblia. Simplemente nos ayudan a poder esquematizar estas grandes doctrinas bíblicas. Y por eso es tan importante, Eduardo, que nosotros podamos elevar paredes doctrinales bien claras en cuanto a estas doctrinas cardinales para que los cristianos sepan diferenciar la verdad del error. Ok, Sugel, hay muchas personas, muchos cristianos que conocen muchas de estas doctrinas y aún muchos falsos maestros, muchos falsos profetas conocen muchas de estas doctrinas. Entonces, ¿qué pasa? Que con tanta facilidad engañan a las personas. Yo sé que le dicen a las personas lo que quieren escuchar. Yo sé que aquietan sus conciencias y mantienen a esas personas sumidas en su vida de pecado, pero les hacen creer que no hay ningún problema con el tipo de vida que están llevando, que ellos no van a sufrir ninguna condenación. ¿Qué magia, si podemos decirlo así, Sugel, tienen? Oye lo que dice Pablo a Timoteo y te responde tu pregunta. Le dice: Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y Pablo acaba de decir que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así que es esa palabra la que Pablo le dice: predícala. Y ahora dice Pablo: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Aquí está la respuesta a tu pregunta. Se van a acumular falsos maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Hace muchos años
yo tuve la oportunidad de entrevistar a un hermano que, habiendo venido de una iglesia evangélica tradicional, cayó en una iglesia de la prosperidad y se mantuvo allí por casi 10 años. Y yo le pregunté, oye fulano, pero ¿cómo tú, que demostraste finalmente que eras un verdadero cristiano, cómo caíste presa de este movimiento que es herético y destructor? Su respuesta fue para mí muy reveladora. Él me dijo dos cosas. Primero, el lenguaje de ellos se parecía mucho al lenguaje que usaban en mi iglesia y eso me engañó. Pero luego yo fui atrapado por mi propia codicia. Fíjate, Eduardo, aquí, claro, hay un alma que quiere agradar al Señor y que puede examinarse a sí mismo y dice, cuando yo comencé a oír, vas a prosperar, vas a ganar dinero, vas a tener buena salud, dice, óyeme, el mensaje comenzó a gustarme y terminó atrapado 10 años en el evangelio de la prosperidad. Pero como era un verdadero creyente, no fácilmente, pero finalmente se libró de esta maldición. Y yo quiero ser muy claro aquí, Eduardo, todo lo claro que yo puedo ser. El evangelio de la prosperidad es una herejía destructora, es antibíblica y las personas que están bajo esos ministerios le están haciendo daño a su alma y pueden ir camino al infierno creyendo que van camino al cielo. Esto es bien serio. Yo sé que esos falsos profetas, a la luz de lo que tú nos dices, no echan a un lado la Biblia. El punto es entonces que ellos también predican ciertas doctrinas que las personas quieren escuchar y que las hacen sentir bien. Por ejemplo, cuando hablan de Dios y sus atributos, hablan del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, pero no hablan de la ira de Dios, no hablan del juicio de Dios y esas otras características de verdad del carácter de Dios. Cuando tú ves a un predicador que habla mucho de sí mismo, que habla mucho de dinero, que todo el tiempo está exhortando a la gente a ofrendar, ofrendar, ofrendar y sembrar, ya tú tienes que levantar una bandera roja de advertencia. Cuando tú oyes a un predicador que difícilmente predica un texto fuera de contexto, en su contexto, perdón, o sea, por ejemplo, rara vez un falso maestro predica expositivamente. Eso no lo puede hacer porque no le da chance a torcer la Biblia. Tiene que tomar una partecita de la Escritura, desconectarla de todo su contexto inmediato y de todo el contexto de la Biblia para poder decir lo que él quiera. Cuando tú escuchas a un ministerio que se ve desconectado de la historia de la iglesia, que no menciona esas grandes declaraciones doctrinales del pasado, no suelen hablar de las doctrinas cardinales de las Escrituras, ya son banderas rojas que te deben decir, aquí parece que hay un problema. De hecho, escuché a un hermano este fin de semana, yo estaba fuera del país, y este hermano me decía que él estaba en una iglesia, escucha esto, Eduardo, donde cuando él comenzó a estudiar la Biblia con profundidad, el pastor de la iglesia le dijo, ten cuidado que estudiando la Biblia te puedes volver loco. No lo creo, o sea, es verdad, el pastor le dijo eso. El pastor le dijo, la Biblia te puede volver loco. O sea, yo pienso que eso se le puede decir, ¿verdad? Un impío me puede decir eso. Pero un pastor que no incentive a su membresía a leer las Escrituras. Mira, yo escuché de una hermana, me voy a reservar, hasta la nación me la voy a reservar, pero esa hermana me decía, ella estaba en una mega iglesia de la prosperidad. ¿Sabes cómo salió de ahí? Ella comenzó a sospechar que su pastor estaba sacando los textos fuera de contexto. ¿Y sabe lo que ella hacía? Que en el sermón ella escribía los textos bíblicos que el pastor citaba desde el púlpito. Luego iba a su casa y leía todo el capítulo y todo el contexto de ese pasaje. Y comenzó a darse cuenta poco a poco de que el pastor estaba tergiversando la Biblia. Ella fue responsablemente, habló con el pastor y ¿sabes lo que pasó? El pastor comenzó a atacarla directamente desde el púlpito y finalmente ella tuvo que irse de esa
famosa mega iglesia. Entonces, Pablo dice claramente a los hermanos de Éfeso: tengan cuidado para que ustedes no sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan para engañar las artimañas del error. O sea, fíjate cómo el Nuevo Testamento otra vez te dice una y otra vez, cuídate de los falsos maestros. Sugel, esos falsos maestros no solamente distorsionan, como hemos visto, la doctrina de los atributos de Dios, enfatizan ciertos aspectos, otros no. No solamente sacan textos fuera de contexto, como tú nos has dicho, sino que ellos también distorsionan la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre. O sea, no presentan esa doctrina en su realidad, la condición real del hombre, que está muerto en delitos y pecados y que va camino a una condenación eterna. ¿Qué tú nos dices de esto? No, eso es típico, y de hecho hay falsos maestros hoy día, y yo te puedo mencionar a personas como Joel Osteen, que dice claramente: yo no hablo del pecado. O sea, ellos no hablan de eso, ese no es su tema, porque ellos prefieren decirte los 5 principios para una vida exitosa, los 4 principios para lidiar con la no sé qué, y los 3 principios, y a la gente le encanta eso, Eduardo. Lo que la gente no quiere oír es: óyeme, Cristo vino a resolver el más grande de tus problemas. Algún día te vas a presentar en la presencia de Dios, vas a dar cuenta de tu vida, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. La buena noticia del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados para justificarnos únicamente por medio de la fe, para que al confiar en Jesús nosotros podamos ser declarados inocentes en el tribunal de Dios. Ese es el Evangelio. Los falsos maestros no predican eso, porque ni siquiera predican el pecado. Amén. Sugel, nos queda 1 minuto de programa. ¿Qué exhortación tú le darías a los creyentes para que se cuiden de caer en manos de una falsa enseñanza, de un falso maestro, un falso profeta, de un lobo disfrazado de oveja? Varias cosas rápidas. Primero, pastores, nosotros somos atalayas de la grey. Eso quiere decir que nosotros estamos llamados a advertir a la iglesia de los falsos maestros y a enseñar la verdad. En la misma medida en que tú te esfuerzas por enseñar todo el consejo de Dios, predicando cada texto en su contexto, tú estás afinando el oído de los creyentes para que conozcan de tal manera la verdad que cuando se les presente el error, ellos puedan ver rápidamente que se trata de un error. Creyente, tú tienes la responsabilidad de conocer bien tu Biblia. Tú tienes la responsabilidad de estudiar doctrina. Conoce estas grandes declaraciones doctrinales del pasado. Conoce tu Biblia, conoce el Evangelio tal como Pablo lo describe por detalles en Romanos. O sea, tú tienes una responsabilidad de cuidarte a ti mismo y a otros, y no tengas nunca el temor de evaluar un ministerio y de evaluar a un pastor si se está extraviando de lo que enseña en este libro. Quítate ese temor, yo diría casi, no sé si usar la palabra místico o supersticioso, y evalúalo todo a la luz de lo que dice aquí. A la ley y al testimonio, dice Isaías, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sugel, gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Entendiendo los Tiempos. Ha sido un placer poder advertir a la iglesia acerca de este peligro. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.